Buenas tardes, aquí estamos con Edward Roucart, el rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del Perú, de Lima, Perú. Edward, alguien con quien nos conocemos ya hace muchos años y con quien compartimos muchas experiencias en lo que hace a esta dinámica de la educación superior dentro de nuestra red, la RealCUP. Edward, muchas gracias por aceptar esta invitación y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Es un tremendo placer poder compartir este espacio contigo. Bueno, si te parece, arrancamos. La idea es poder conversar acerca de la gobernanza, pero pensarlo de manera situada en tu propia universidad, en la experiencia que has vivido en tu universidad. Yo sé que ustedes han iniciado un proceso de transformación ya hace un tiempo, a partir de los cambios que nos han presentado dos revoluciones industriales que nos han tocado en un tiempo muy exiguo, en una misma generación, y que han producido transformaciones muy profundas en nuestras vidas personales, sociales, también institucionales, y la universidad no es una excepción y exige transformarse, adaptarse. Y eso implica cambios profundos que impactan, por supuesto, en las lógicas de gobernanza. No solo salirse de un modelo tradicional de universidad, sino que la gobernanza es lo que permite o no que eso se obture o eso se facilite, ¿no? Entonces, empezar preguntándote en la charla que me comentes cuáles fueron los principales cambios que se produjeron en la gobernanza a lo largo del tiempo a partir de estos procesos de transformación que has vivido vos como líder en tu universidad. Perfecto, creo que es una excelente pregunta que de una manera marca una ruta, ¿no? Los cambios que hemos realizado no son cambios aislados, son cambios que forman parte de una estrategia muy bien definida de saber quiénes queremos ser como institución, que parten de un propósito muy claro, de un propósito que debe ser entendido por absolutamente todos los que forman parte de la institución, y que se inició con una decisión muy importante y hasta cierto punto arriesgada, considerando el entorno en el que nosotros nos situamos, que en este caso es el Perú. En la UPC hace ya, van a ser cerca de 15 años, se tomó la decisión de acreditar a la universidad de manera institucional. Lamentablemente en nuestro país no tenemos un sistema de acreditación consolidado y decidimos salir fuera de las fronteras del país a buscar una agencia acreditadora que nos permitiera transformar la cultura de la institución. Y aquí es donde quiero atar el concepto de acreditación con la cultura. En muchos países de la región existen procesos de acreditación. En el Perú existe un proceso de licenciamiento que se ha vuelto permanente, pero que en el fondo no necesariamente transforman la cultura de una institución. Típicamente se dedican en muchas ocasiones a verificar que la institución esté cumpliendo con ciertos insumos propios de un proceso, pero no fomentan una cultura de autoevaluación o mejora continua. Esa decisión, en el caso de la UPC, nos llevó a acreditarnos con una organización en los Estados Unidos, una agencia que tradicionalmente se le conocía como acreditadora regional, que son las más importantes en los Estados Unidos. Optamos por acreditarnos con el Western Association of Schools and Colleges, más conocido como WASC en los Estados Unidos, una agencia que acredita, entre otras, a Stanford, a Berkeley, a UCLA, a Caltech. Y nos tomó a nosotros poco más de 5 años transformar la realidad de la institución para poder cumplir con los estándares que cumplen muchas de las mejores universidades del mundo. No significa que al obtener la acreditación automáticamente nos convertimos en una universidad de clase mundial, pero lo que sí logramos fue transformar la cultura, lograr que todos los miembros de nuestra organización entendieran la importancia de medir lo que hacemos para permanentemente estar buscando una mejor manera de hacerlo.
una mejor manera para el alumno, una mejor manera para el docente, una mejor manera para la sociedad. Y creo que ese logro que alcanzamos en el año 2016 y desde entonces nos ha permitido semestre a semestre, año tras año, realmente ir avanzando en la dirección correcta, transformando la institución desde adentro y con nuestros propios equipos, con el talento que hemos logrado atraer y permitiendo así que en todas las dimensiones, en todas las métricas que son importantes para nosotros, estemos avanzando en la dirección correcta. Algo importante con lo que iniciaste es que era necesario tener una hoja de ruta clara, este plan estratégico, y que toda la organización tenía que conocerlo, ¿no? Séneca nos decía, nunca hay viento a favor para quien no sabe dónde va, ¿no? Y es importante que toda la comunidad universitaria entienda ese rumbo. Pero también contaste esta experiencia de que tuvieron que ir a mirar o sea, tuvieron que ampararse en una acreditación internacional, entiendo, porque la acreditación las acreditaciones que existen a nivel local resultan muy prescriptivas, una lógica de checklist, por lo que contaste, de condiciones que deben cumplirse y que seguramente obturan mucho a los proyectos institucionales porque homogeneizan la lógica de lo que se espera de una universidad y no dan margen para la autonomía, ¿no? Y supongo que entonces el hacerlo en un marco como el de la acreditadora que eligieron les habrá dado la posibilidad de poder poner el foco en el propio sistema interno de aseguramiento de la calidad, más allá de los estándares que le fijara la acreditadora y poder adquirir una identidad propia. Y en ese sentido, ¿cómo lo vivió la comunidad educativa de ustedes? Porque es un cambio profundo, ¿no? O sea, salirse del estándar local, pensar en poder fijar una dirección propia, tener que reportar a estándares de afuera y en el medio de eso producir las transformaciones que permitían poder transitar todo ese camino, ¿no? O sea, imagino que, sobre todo en las etapas iniciales, el proceso debería ser complejo. Contanos un poco algunas experiencias que valgan la pena de cosas que hayan obturado y cosas que hayan favorecido, ¿no? No, creo que hay muchos ejemplos. Tal vez el principal, y creo que lo vivimos todos quienes vivimos en América Latina, sabemos que por años los colaboradores le han tenido no miedo, sino yo incluso diría pánico a la medición. Cada vez que alguien visita un área y les dice vamos a medir que también están haciendo su trabajo, automáticamente piensan que estamos buscando excusas para hacer cambios o peor aún para remover gente y cambiarla por otras personas. Creo que para nosotros este proceso de acreditación, que como mencioné tomó 5 años en una etapa inicial, nos permitió hacerle ver a todos en la organización el valor de la medición, el valor de que cada uno proponga un objetivo con una métrica clara y que ese objetivo se mida periódicamente, sea de manera semestral o de manera anual, para que cada equipo por sí mismo pueda comenzar a proponer acciones de mejora. Este esquema muy sencillo de gestión, de plan, do check, ¿no? Act y check, que se convierte en un círculo virtuoso que permite que uno como líder sepa que tiene talento en todas las áreas y un talento promotor del cambio, un talento abierto al cambio, que, valgan verdades, cuando llegó la pandemia nos permitió a nosotros migrar de ser una universidad totalmente presencial a poder ser una universidad a distancia, utilizando la educación remota de emergencia como la usamos muchos, pero sin perder un solo día. Migramos de un día para otro, el calendario no se afectó, habíamos tomado la decisión de utilizar un Learning Management System
en este caso Blackboard, ya desde el año 2011. No porque fuésemos a dictar a distancia, sino era nuestro gran repositorio de todos los recursos de aprendizaje que se usaban en todas las materias, en todos los cursos. Entonces nuestros docentes, nuestros alumnos lo conocían, pero nunca lo habíamos usado como una herramienta para el dictado a distancia. Y fue interesante simplemente cómo a todos le dijimos, la pandemia nos está obligando a migrar a otro entorno, hagámoslo, y se logró hacer sin reclamos, sin problemas. La transformación digital que ya veníamos realizando en distintas áreas de la universidad pagó enormemente y con dividendos, podríamos decirlo así, la inversión y el esfuerzo realizado, y nos permitió salir de la pandemia fortalecidos, entendiendo que, como bien has dicho tú, estas revoluciones que hemos vivido, estos cambios, estas crisis que hemos vivido, terminan siendo a su vez oportunidades para encontrar y seguir encontrando mejores fórmulas para hacer las cosas. Nos dimos cuenta en un país como en el Perú, donde la educación a distancia estaba prohibida, no se podía ofrecer educación a distancia, cómo estábamos dejando a cientos de miles, si no a algunos millones de peruanos fuera de un sistema de educación superior, sin brindarles acceso, sin brindar equidad, sin brindar inclusión. Y hemos tenido que bregar, en este caso con la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, articulando con los legisladores en el Congreso, con los supervisores o reguladores, para hacerles ver la importancia de migrar y de comenzar a ofrecer no solo una educación presencial como lo hemos venido haciendo por décadas, sino también sistemas de educación que hoy permiten que cientos de peruanos se integren a este sistema, puedan crecer profesionalmente, puedan aportar hacia el desarrollo del país y al final no tener a peruanos marginados, ya sea porque viven en zonas donde no hay una oferta o tienen un trabajo que no les permite estudiar a tiempo completo y de manera presencial, o el caso puntual de personas con discapacidad o de madres solteras que no tienen con quién dejar a sus hijos, pero que sí quieren y desean salir adelante. Entonces, como universidad al final gestionamos la realidad en la que vivimos y buscamos garantizar que siempre ponemos al alumno en el centro. Y eso creo que lo aprendimos a través del proceso de acreditación, creo que nos convertimos en una institución que escucha mucho lo que está sucediendo en el mercado. El proceso de acreditación nos obligó a tener un directorio mayoritariamente independiente, con personas con amplia experiencia, no solo en el mundo académico, sino en el mundo empresarial, que nos permitieran a nosotros contrastar y comparar y garantizar que al final terceros, en este caso, que no tenían ninguna vinculación directa con nosotros, garantizaran que estábamos siguiendo la ruta correcta. Dos cuestiones que nos trajiste aquí muy interesantes. La primera, la gestión basada en evidencias, la importancia de tener que rendir cuentas y sostener los juicios basados en datos, ¿no? Y el segundo aspecto que planteaste, que cada sector se fija sus objetivos, ¿no? Hay una hoja de ruta que marca un rumbo, pero que no prescribe el camino y que admite caminos múltiples y ejercicios de autonomías en la medida de que nos lleve hacia el rumbo común que todos marcamos, ¿no? Y que pueda poder ser acreditado en evidencias. Y bueno, es algo muy deseable, sobre todo en modelos en los cuales se están transformando, y algo muy deseable en los contextos en los que planteábamos que está viviendo hoy la universidad. Pero también es cierto, y desde la experiencia uno sabe que salirse del modelo tradicional implica también un riesgo, ¿no? Primero para el que se sale, porque hay una zona de confort en ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me lo pediste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no me lo pediste? ¿No? O sea, tener que rendir cuentas y hacerse cargo de cumplir con objetivos, en realidad
tiene su peso, ¿no? Y te quita de esa zona de confort y tiene su propio riesgo. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, poder trabajar sobre la base de objetivos y elegir los rumbos, también tiene el riesgo de que uno puede equivocarse en esos rumbos y tiene un mayor margen de error, ¿no? Y por un lado hay que aprender a convivir con el error, pero por el otro lado uno tiene que empezar a mitigar con esta cuestión de los riesgos. ¿Qué pasó con tu equipo? Porque, a ver, vos como líder decís expresamente, yo admitía todas estas cuestiones, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la gente? Porque hay quienes no se sienten cómodos en este contexto o que necesitan que alguien los contenga, ¿no? Ante esa situación. La pregunta es excelente. La verdad que no se puede lograr nada si no es a través de los equipos, de los colaboradores, de los líderes, del talento que podemos atraer a la institución. Y es clave hacerlos participar de las decisiones. O sea, una institución que quiere gestionarse de manera vertical, con planes que vienen desde arriba, desde una cúpula, donde nadie entiende el porqué. Simon Sinek siempre dice, ¿no? Hay que entender el porqué detrás de lo que uno propone, porque lo que uno debe lograr es convencer a alguien de que vale la pena hacer ese esfuerzo y que vale la pena típicamente o porque vamos a beneficiar al alumno o vamos a mejorar la propuesta de valor o vamos a encontrar maneras de ser más eficientes liberando recursos que nos van a poder permitir hacer otras cosas. Yo en particular siempre he sido muy crítico y en este caso del sistema de educación superior en los países desarrollados y sobre todo de las grandes universidades, pero más que nada de aquellas acostumbradas todos los años a agregarle gasto a la propuesta que le ofrecen al mercado. Instituciones donde los docentes plantean, la autoridad dispone, les dan los recursos, le dicen, ¿quieres un nuevo simulador para tu materia, para tu curso? Toma, necesitas 40 licencias de este software, tómalo. ¿Quieres más libros o más recursos de aprendizaje en la biblioteca? Tómalo. Todo eso funciona cuando hay bonanza. Todo eso funciona cuando el mercado está en auge. Pero estamos viendo en estos últimos años cómo en los países desarrollados ya se habla del enrollment cliff, algo que todavía nosotros no vamos a enfrentar por un buen número de años, pero lecciones de las cuales debemos aprender. Nosotros como institución hemos logrado que todos nuestros líderes, aquellos que llenan, nosotros tenemos 30 años como universidad y tenemos algunos líderes que tienen 30 años con nosotros, que no eran líderes cuando comenzaron la institución, lo son hoy como parte de ella, y tenemos otros líderes que se han incorporado hace poco. Pero lo interesante es ver cómo cuando alguien pide algo, siempre hay una justificación. Ese por qué debemos hacerlo es parte de esa explicación, donde escuchamos, debatimos, discutimos, pero al final logramos encontrar un sentido, no voy a decir de unanimidad, porque no necesariamente se tiene que dar, pero sí de compromiso de la mayoría, y afortunadamente en nuestro caso, usualmente de la gran mayoría, que siente que lo que estamos haciendo es lo correcto, y donde incluso aquellos que tenían una postura distinta se alinean al final, no porque simplemente bajen la cabeza y digan tengo que hacerlo porque a pesar de que estoy en contra. No es que estén en contra, es simplemente tenían una variante para lo que se propuso. Su variante no es la que terminó siendo la variante por la que se optó, pero tampoco es que no crean en el proyecto en sí. Y creo que ahí, con comunicación, con transparencia, mostrando la necesidad del cambio, pidiéndoles cambiar, es que creo que a lo largo de los últimos 10, 12 años en nuestra institución hemos comenzado a hacer cosas muy disruptivas, trabajando, por ejemplo, con Coursera a nivel mundial, convirtiéndonos en uno de los aliados principales de esta organización y demostrándole a nuestros docentes que los recursos de aprendizaje, los recursos digitales que ofrece Coursera, diseñados por las mejores instituciones académicas y las mejores corporaciones del mundo,
son hoy el nuevo libro de texto al que nuestros alumnos le van a prestar mucha más atención porque termina siendo audiovisual, termina siendo mucho más entretenido, genera mayor enganche que decirle a un alumno tienes que leer todas las semanas un capítulo de un libro. Ese trabajo nace de la creatividad y de la innovación de distintos líderes dentro de la institución que saliendo fuera, yendo a eventos, yendo a congresos, participando en ellos, regresan y nos dicen, conocí a alguien que me habló de algo, no necesariamente me dijo que esto lo podíamos usar así, pero se me ocurre que podríamos hacerlo y se comienza en ese proceso a generar una idea que no necesariamente en todos los casos llega a ponerse en práctica, pero que en aquellos casos donde sí lo hicimos con el convencimiento y el trabajo de todos, nos ha permitido, o sea, y en el caso de Coursera, lograr que graduados de la universidad no solo se gradúen con un grado de bachiller a nombre de nuestra institución, sino también con un promedio de entre 8 a 10 certificaciones de Google, de Amazon, de IBM, de Salesforce, de la Universidad de Pensilvania, de Northwestern, de Harvard, de Stanford, que se suman a sus currículums y automáticamente los hacen mucho más empleables que aquellos alumnos que solo se gradúan con un grado de bachiller. Este concepto de lifelong learning lo hemos logrado incorporar usando estos recursos como esos nuevos libros de texto, encontrando cómo hacer que se paguen, porque si hay un mantra en la institución es podemos agregar cosas siempre y cuando dejemos de hacer algo. Liberemos los recursos que necesitamos de aquello que ya hacemos para poder hacer algo nuevo que sentimos que va a ser mejor. Y ahí es donde en estos business cases que presentan las distintas áreas de la universidad es donde aparecen ideas fabulosas, donde uno al final dice, ok, ¿cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a pagar? Y ahí es donde entramos en una gestión académica muy distinta a la tradicional, donde sobre todo en el sistema norteamericano, cuando los números comienzan a fallar, están acostumbrados a estirar la mano, ¿no? Y decir, estoy esperando una donación para cubrir el hueco, para cubrir la brecha en los recursos porque las cosas no se dieron como yo esperaba. Y son las instituciones que hoy vemos en Estados Unidos que están cerrando un ritmo de una por semana. Pequeñas instituciones que se confiaron en que el mercado las iba a apoyar, las iba a sostener permanentemente. Pero el mercado hasta cierto punto es sabio también y cuando ve que una institución comienza a equivocarse una y otra vez, o estás simplemente preocupada en ofrecer un servicio pero no en gestionar adecuadamente la institución con eficiencia, es que terminamos viendo lo que ya se ve hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Y contame un poco, te referías recién a la flexibilización de los trayectos formativos que se fue generando a lo largo de estos años en tu universidad. Imagino que esa flexibilización, más allá de un cambio estructural en los diseños curriculares, también debe haber exigido cambiar el rol del docente en el aula, ¿no? Para que eso se produzca, y lo cual requiere un nivel de, o no, vos me contarás si requirió un nivel de descentralización mayor por parte de la institución y de empoderamiento de niveles más bajos, ¿no? Entonces contame un poco si eso fue así, cómo fue dándose, cómo fue esa dinámica, si todos, imagino que las respuestas frente a esa situación resultan asimétricas porque no todos alcanzan los mismos niveles de logro a los mismos momentos, y el alumno se encuentra con la realidad de esas asimetrías, ¿no? Quienes ya subieron a esa ola, quienes no, y cómo se convive con todo eso y cómo se avanza sobre eso para que prolifere, digamos, el rumbo deseado. Te cuento porque esta es una anécdota significativa precisamente en ese proceso de acreditación. Tú bien sabes que en el sistema norteamericano se habla del concepto de academic freedom. Cada docente tiene la libertad de decidir cómo quiere ofrecer su materia, su curso.
Y es sorprendente el nivel al que han llegado porque puede haber una materia que tiene 10 secciones con 10 docentes distintos. Cada uno puede tener su propio sílabo, sus propios recursos de aprendizaje, su propio número de créditos. O sea, pueden definir absolutamente el curso, como lo quieren dictar, la modalidad en la que lo quieren dictar. El profesor es el rey. Y está bien que el profesor sea el rey. Cuando nosotros pasamos por el proceso de acreditación y veíamos ese estándar que debíamos cumplir, nosotros decíamos, es extraordinario como estándar, pero es muy complejo y automáticamente termina típicamente siendo muy ineficiente. Y nosotros decidimos, con el trabajo de los docentes, encontrar una manera de cumplir con el academic freedom, la libertad de cátedra, pero logrando de que se realice de una manera eficiente. Y con los docentes decidimos que todos nuestros docentes tienen la libertad de cátedra, pero la tienen poniéndose de acuerdo todos aquellos que van a dictar la misma materia, en cuál va a ser el sílabo, en cuáles van a ser los recursos de aprendizaje, para garantizar una homogeneidad en lo que se le ofrece al alumno, evitar al final que un docente más brillante, más creativo, tenga mejores resultados que otro que se equivocó en la manera en la que diseñó su curso. Todos colaboran, diseñan un sílabo común, definen cuáles van a ser los recursos de aprendizaje que van a utilizar, la metodología, y ahí es donde nosotros como universidad ofrecemos lo que sentimos es la mejor versión que le podemos dar a los alumnos del curso de manera homogénea, independientemente de que el curso tenga 3 secciones o tenga 100 secciones. Y creo que es algo que nuestro acreditador lo tomó como una práctica excepcional. Y nos decía, nos encantaría que en el sistema norteamericano esto se usara. El problema es ya no podemos regresar del lugar a donde hemos llegado. Porque cada docente, o sea, si le decimos que van a tener que ponerse de acuerdo, van a decir, eso no es la libertad de cátedra que tenemos nosotros. Pero nuevamente lleva a esos extremos, y en países como los nuestros, donde los recursos son escasos, tenemos que buscar maneras creativas de hacerlo. Yo pensaría que probablemente en la Universidad Latinoamericana existe un único sílabo para todas las materias, a pesar de que hay varias secciones. Es una práctica que se encuentra en muchas universidades. Pero nosotros logramos explicarla para que alguien que viene de afuera la pueda entender y al final nos diga, estoy de acuerdo, la entiendo, no es idéntica a lo que tenemos nosotros, pero se adecúa muy bien al contexto en el que operan ustedes. Y esa es una decisión que se logró hacer y que hoy nos ha llevado, y esto es tal vez una de las últimas iniciativas en las que estamos, cuando has hablado de los docentes y cómo lo toman. Nosotros creemos que tenemos un muy buen modelo. Nuestro modelo educativo es un modelo por competencias, que utiliza el aprendizaje activo y que nos ha permitido obtener excelentes resultados, sobre todo cuando uno mide la empleabilidad de nuestros graduados en el mercado. A pesar de todo eso, tuvimos la oportunidad de conocer a Ben Nelson, no sé si lo conoces, al fundador de Minerva University en los Estados Unidos. Una institución muy joven, tiene poco más de 10 años. Pero es una institución que nació para cuestionar todo lo que hemos venido haciendo como universidades durante los últimos siglos, la manera en la que nosotros estamos dictando clase. Y ellos cuestionan la manera en la que lo hacemos porque básicamente lo que nos dicen es, le estamos pidiendo a un alumno que se sienta a escuchar a un docente, que le tenga que creer al docente todo lo que le dice, que tenga poca capacidad de interactuar con él en la clase, que no pueda desarrollar rápidamente las competencias que hoy el mercado está buscando. Y decidimos como universidad firmar una alianza con ellos para comenzar a transformar, a potenciar nuestro modelo. Y típicamente cuando uno hace eso, entra en este conflicto muchas veces con el docente acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Nosotros estamos haciendo una implementación semestre a semestre. Lo vamos a lanzar ahora en marzo, en un par de semanas, pero todos los docentes del primer semestre, todos los que van a dictar en el primer semestre de clases, más de, termina siendo aproximadamente 400 docentes,
han pasado por un programa de capacitación en esta nueva metodología, y al salir de estos programas y al comenzar ahora a hacerle el onboarding a los alumnos nuevos que van a comenzar las clases, nos dicen, esto es una maravilla. Ellos nos dicen, me exige más, pero siento que es lo que debo hacer como docente. Ya no dictan clase, son facilitadores dentro de un proceso en el que el alumno debe venir preparado, o sea, utilización del concepto de aula invertida, pero garantizada, o sea, necesitamos que el alumno ponga de su parte para que la sesión de clase o en la sesión de clase se pueda hacer lo que solo se debe poder hacer en una clase cuando todo el mundo viene preparado para una sesión. Y es una metodología que Minerva viene usando hace 10 años y que ha demostrado a través de sus resultados que lleva a los alumnos a otro estadio, a otro nivel de preparación, a otro nivel de madurez, que hace que el mercado, cuando los conoce, les dice, este es el perfil que yo quiero. Un chico más maduro, un chico con iniciativa, con creatividad, con pensamiento crítico, que sabe trabajar en equipo, que sabe comunicar, y ese es precisamente el nuevo modelo al que vamos nosotros hoy. Desde una posición, y nos lo decía Ben Nelson, a nosotros no nos va mal en el mercado. No somos reconocidos como la universidad con mejor reputación del país por Merco, lo hemos sido ya por los últimos 4 años, a pesar de que somos una universidad joven en el país. Nos dice, a ustedes no les va mal, pero aún así quieren cambiar. O sea, no estamos esperando que algo se rompa, que enfrentemos una crisis para hacer un cambio. Y creo que ese es tal vez el mejor ejemplo de esta cultura que mencioné al inicio, de una cultura que se sigue retando, que probablemente nunca toma el camino más fácil, y es en el fondo una cultura cero complaciente con lo que venimos haciendo, algo que sentimos que termina siendo un mal en el que muchas universidades caen. Caen o porque la historia ya las ha hecho acostumbrarse a repetir lo que han venido haciendo década tras década, a instituciones que les cuesta convencer a sus equipos porque no tienen esa cultura para poder transformarse. Este ha sido un ejercicio con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero donde me quedo con la enorme satisfacción de cada vez que converso con un docente que está pasando por el proceso, me dice, esta es la decisión correcta. O sea, lo que estamos haciendo va a ayudar a que nuestros graduados, a nuestros alumnos salgan mejor al mercado. Ya salían bien, van a salir mejor, y no hay nada que motive más a un docente el saber que al final le va a dar lo mejor de sí a sus alumnos. Vos nos decías que han incrementado fuerte la autonomía de cátedra, la libertad de cátedra, y por otro lado ya nos habíamos referido antes a la habilitación de trayectos más flexibles, ¿no? Trayectos formativos más flexibles. Cuando uno da mayor flexibilidad, da mayor libertad, por otro lado, y en contrapartida, tiene que poder asegurar la rendición de cuentas, que era el primer capítulo de lo que nos planteabas, de la necesidad de gestionar basado en datos, en evidencias. ¿Cómo trabajan esa rendición de cuentas? ¿Cómo se logra? Tu universidad es muy grande y tiene muchos docentes, tiene muchos alumnos. ¿Cómo se asegura en esa rendición de cuentas que estas alternativas más flexibles, más libres dentro de las cátedras, alcanzan los logros, los resultados de aprendizaje que se pretenden? Primero, los docentes han trabajado en diseñar para clases presenciales guiones. Con Minerva, ellos básicamente, como nos dicen, el docente no va a dictar, pero el docente va a retar permanentemente a los alumnos en clase a resolver problemas. Lo vamos a hacer orientados alrededor de los problemas ligados a los objetivos de desarrollo sostenible. Los alumnos van a tener que trabajar, plantear soluciones, van a desarrollar lo que Minerva llama las 4 competencias perdurables: el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva, de manera muy intensa, semana tras semana.
Nosotros ya tenemos un modelo de formación por competencias donde ya generamos evidencias del logro de competencias, pero lo hacemos a lo largo de la totalidad del programa. Nosotros ahora esperamos ver un desarrollo mucho más acelerado, sobre todo de esas cuatro competencias al inicio, que de ahí se va a replicar semestre a semestre para garantizar que tengamos evidencia tangible del logro de los objetivos de aprendizaje, de los objetivos de los programas. Tú cuando hablas de medir, estamos aprovechando hoy que tenemos herramientas disruptivas que nos van a permitir medir cosas de una manera muy distinta como lo hacíamos antes. No pretendemos implementar un modelo de gran hermano que nos mida absolutamente todo lo que se hace en el salón. Pero este modelo es un modelo que requiere mucho de retroalimentación. Necesitamos que el alumno sepa si está haciendo bien las cosas o no. Y no solo a través de un examen, una evaluación parcial o un examen o evaluación final, donde una vez que ya pasó esa evaluación, ya terminó la materia, terminó el semestre, no hay mucho más que hacer. Sobre todo si uno ya aprobó el curso y lo aprobó con una nota que con la justa, digamos, le permite pasar la materia. Entonces nosotros estamos buscando utilizar herramientas tecnológicas que le den al docente mucha más información de la que usualmente tiene. Por ejemplo, en el concepto de aula invertida, nosotros podemos abogar, podemos decirle a los alumnos, por favor, para la próxima semana no se olviden de ir al aula virtual, ahí tienen los recursos de aprendizaje para la próxima semana, confío en que lo van a hacer. Esa ha sido la aproximación usual al tema. Nosotros ya estamos midiendo si el alumno se está conectando, si el alumno está repasando el material y qué tan bien lo está haciendo. Entonces, le estamos dando al docente, antes de iniciar la sesión de la siguiente semana, información de Rodolfo entró, revisó todo, respondió algunas preguntas, puso un par de comentarios. Esas preguntas, esos comentarios los estamos evaluando utilizando inteligencia artificial. No tienen nota, pero nos sirve a nosotros el poder decirle al docente, Rodolfo entendió muy bien todo lo que le has pedido que haga, va a llegar a la clase preparado, le vas a poder presentar un reto y va a estar en capacidad de resolverlo usando, digamos, la metodología y las herramientas que le estás dando en la clase. Para el docente es una realidad muy distinta a la usual, donde uno entra a la clase, voy a vivir la clase en tercios, ¿no? Un tercio enganchado, haciendo preguntas, que podría venir preparado, un tercio al que le puedo sacar algo, si es que los motivo y los hago participar, y tengo un tercio que si viene, está sentado al fondo, no participa, o si responde con un sí o con un no. Entonces estamos tratando de garantizar que todos los alumnos se involucren. Estamos colocando asesores de éxito que apoyen a los docentes para motivar a los alumnos a entrar en la metodología. Entonces son cambios grandes que vamos a realizar, pero donde la medición va a ser clave, porque toda la información que va a salir de aquí se ingresa después en modelos predictivos de Machine Learning, que nos van a decir estos son los alumnos que tienen mayor probabilidad de no aprobar el curso, de retirarse del mismo, retirarse del semestre, no matricularse el próximo semestre. Y lo que queremos es ayudar a cada alumno, sabiendo que cada alumno es distinto, que cada alumno trae un talento distinto, un nivel de preparación distinto, ayudar a todos a tener éxito. Y creo que es un proyecto, como te decía antes, que cuando se lo hemos planteado a los docentes, todos lo han comprado, porque todos han sentido que nos vamos a preparar nosotros mejor para darle al final un mejor futuro a los alumnos. Y esa es al final la razón de ser del por qué somos una universidad. Bueno, Edward, muy, muy interesante todo lo que nos has aportado. Muy generosos, como siempre, en compartirnos toda esta información y toda la trastienda de lo que ha implicado la transformación en tu universidad.
Finalmente, tal vez te hago una última pregunta, así como bonus track, de cuáles son los desafíos o el desafío más importante que en esta etapa de la universidad ahora ves por delante. Creo que todos enfrentamos una serie de desafíos. Desafíos los hay en probablemente todas las áreas. Creo que el principal desafío que tenemos como instituciones de educación superior, no me voy a referir a la UPC en particular, es esta, no quiero usar la palabra dejadez, pero es esta sensación que a veces uno encuentra en instituciones que siguen haciendo lo mismo año tras año. Puede que haya sido una fórmula que funcionó hace 10, 20 o 30 años, pero las nuevas generaciones que están llegando a nuestras instituciones son distintas, son más visuales, su rango de atención es cada vez menor, ya quieren participar. Si pretendemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante décadas, como lo repiten y lo veo en la publicidad de muchas instituciones, ¿no? Somos la institución que tiene más de 60 años, la institución que tiene más de 100 años, la institución que tiene 3 siglos, 4 siglos, y en el Perú las tenemos, como las tienen en Argentina. O sea, llega a un punto donde el gran perjudicado lamentablemente va a ser el alumno, porque va a salir al mercado probablemente habiendo estudiado materias con sílabos de hace 10 años. El otro día me mostraban el sílabo en una universidad, en una carrera de sistemas. Hacía mención todavía a CD-ROMs. Yo me pongo a pensar, los chicos que están en el aula no deben entender de qué está hablando el profesor. Pero, y te ríes, pero es triste decirlo. Es triste pensar que podamos tener instituciones, y tal vez ese es el mayor desafío, viéndolo del sistema. Yo soy miembro del Consejo Directivo de FIPES. Estamos preocupados por nuestro sistema de educación superior en el Perú. Queremos ayudar a que mejore, a que los alumnos se gradúen mejor preparados. Pero hay frustración porque hay enormes diferencias entre instituciones. En el Perú hay más de 95 universidades, aproximadamente la mitad son públicas, la mitad son privadas, pero hay muchas diferencias y creo que debemos encontrar maneras en las que podamos colaborar. Sé que tú trabajas mucho con las instituciones privadas también a través de RealCup, pero creo que tenemos un rol de trabajar con el sistema como un todo, dejar de vernos como competidores, porque la verdad, al final todos tenemos alumnos. Podemos salir al mercado a competir tratando de atraerlos, pero al final todos tenemos alumnos. Todos logramos tener alumnos, probablemente algunos más que otros, algunos llegando a las metas que se pusieron, otros quedándose ligeramente por debajo de lo que esperaban, pero al final creo que nuestra preocupación como institución, y sobre todo estando en asociaciones o gremios que buscan mejorar la calidad de todo lo que hacemos, creo que ese es el mayor desafío que tenemos, por lo menos en mi parecer en Perú, donde han habido enormes avances, pero seguimos muy sujetos a regulación obsoleta, una regulación que cuesta creer que podamos seguir teniendo, porque es la misma regulación que teníamos probablemente hace 50 años. Una regulación que no se ha adaptado, que sigue siendo prescriptiva, que en algunos casos incluso busca cortar la innovación y pretender al final, como lo decías hace unos instantes, que todos terminemos ofreciendo exactamente lo mismo, determinado por ya sea un funcionario público o un ministerio de educación o una superintendencia de educación superior, que dicen, este es el currículum que todos deberían ofrecer. Lo pretenden hacer en medicina, lo pretenden hacer en distintas disciplinas, y lo que necesitamos es que cada uno haga lo mejor que pueda hacer, de ahí identificar buenas prácticas y ver cómo las compartimos. Pero
sí, ese es tal vez el mayor desafío que veo como país, ¿no? Donde sigue habiendo todavía esta sensación de que competimos en lugar de poder colaborar para el beneficio de las siguientes generaciones y el desarrollo del país. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el mensaje, sobre todo el tema de poner el foco en la colaboración por encima de la competencia, ¿no? Está lleno el mundo de bienes escasos que nos obligan a trabajar sobre la base de la suma cero. La educación no debería ser uno de esos bienes escasos y debemos pensar en cómo colaborar. Bueno, gracias Edward, gracias por tu tiempo y nos seguiremos viendo en estas rutas que transitamos juntos de la educación superior de nuestra región. De todas maneras, Rodolfo, y a disposición para lo que necesites, apoyarte si es que queda alguna duda o algo, a tu servicio para lo que puedas requerir.